Por quinta vez desde 2008, Rusia ha propuesto negociar con los Estados Unidos sobre arreglos de seguridad, esta vez en propuestas hechas por el presidente Vladimir Putin el 14 de junio de 2024. 4 veces anteriores, los Estados Unidos rechazaron la oferta de negociaciones a favor de una estrategia neoconservadora para debilitar o desmembrar a Rusia a través de la guerra y operaciones encubiertas. Las tácticas neoconservadoras de los Estados Unidos han fracasado desastrosamente, devastando a Ucrania en el proceso donde más tuvo. Después de todo el belicismo, es hora de que Biden abra negociaciones con Rusia. Desde el final de la Guerra Fría, la gran estrategia de los Estados Unidos ha sido debilitar a Rusia. Ya en 1992, el entonces secretario de Defensa Richard Cheney opinó que tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, Rusia también debería ser desmembrada. Zbigniew Brzezinski opinó en 1997 que Rusia debería dividirse en 3 entidades confederadas libremente en la Europa rusa, Siberia y el Lejano Oriente. En 1999, la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos bombardeó al aliado de Rusia, Serbia, durante 78 días para desmembrar a Serbia e instalar una enorme base militar de la OTAN en el Kosovo separatista. Los líderes del complejo militar industrial de Estados Unidos apoyaron vehementemente la guerra chechena contra Rusia a principios de la década de 2000. Para asegurar estos avances de Estados Unidos contra Rusia, Washington impulsó agresivamente la ampliación de la OTAN, a pesar de las promesas a Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin de que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este desde Alemania. Más tendenciosamente, Estados Unidos impulsó la ampliación de la OTAN a Ucrania y Georgia, con la idea de rodear la flota naval de Rusia en Sebastopol, Crimea, con estados de la OTAN, Ucrania, Rumania, miembro de la OTAN en 2004, Bulgaria, miembro de la OTAN en 2004, Turquía, miembro de la OTAN en 1952, y Georgia, sacada directamente del manual del Imperio Británico en 1853. Brzezinski describió una cronología de la ampliación de la OTAN en 1997, incluyendo la membresía de Ucrania en la OTAN durante 2005-2010. De hecho, Estados Unidos propuso la membresía de Ucrania y Georgia en la OTAN en la cumbre de Bucarest de la OTAN en 2008. Para 2020, la OTAN se había ampliado en 14 países en Europa Central, Europa del Este y la antigua Unión Soviética. República Checa, Hungría y Polonia en 1999, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia en 2004, Albania y Croacia en 2009, Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en 2020, mientras prometía futura membresía a Ucrania y Georgia. En resumen, el proyecto estadounidense de 30 años, originalmente ideado por Cheney y los neoconservadores, y llevado adelante de manera consistente desde entonces, ha sido debilitar o incluso desmembrar a Rusia, rodear a Rusia con fuerzas de la OTAN y retratar a Rusia como la potencia beligerante. Es contra este sombrío telón de fondo que los líderes rusos han propuesto repetidamente negociar arreglos de seguridad con Europa y los Estados Unidos que proporcionarían seguridad para todos los países involucrados, no solo para el bloque de la OTAN. Guiado por el plan de juego neoconservador, los Estados Unidos se han negado a negociar en cada ocasión, mientras intentan culpar a Rusia por la falta de negociaciones. En junio de 2008, mientras Estados Unidos se preparaba para expandir la OTAN a Ucrania y Georgia, el presidente ruso Dmitry Medvedev propuso un tratado de seguridad europea, pidiendo seguridad colectiva y el fin del unilateralismo de la OTAN. Basta decir que Estados Unidos no mostró ningún interés en las propuestas de Rusia y, en cambio, procedió con sus planes de larga data para la ampliación de la OTAN. La segunda propuesta rusa para negociaciones vino de Putin tras el violento derrocamiento del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, en febrero de 2014, con la complicidad activa, si no el liderazgo directo, del gobierno de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ver de cerca la complicidad de Estados Unidos, ya que el gobierno post-golpe me invitó a discusiones económicas urgentes. Cuando llegué a Kiev, me llevaron al Maidan, donde me informaron de sobre la financiación de esta industria en Maidan. La evidencia de la complicidad de Estados Unidos en el golpe es abrumadora.
La secretaria de Estado adjunta Victoria Nuland fue captada en una llamada telefónica en enero de 2014, planeando el cambio de gobierno en Ucrania. Mientras tanto, senadores estadounidenses fueron personalmente a Kiev para avivar las protestas, similar a líderes políticos chinos o rusos viniendo a DC el 6 de enero de 2021 para incitar a las multitudes. El 21 de febrero de 2014, los europeos, Estados Unidos y Rusia negociaron un acuerdo con Yanukovych, en el que Yanukovych acordó elecciones anticipadas. Sin embargo, los líderes del golpe incumplieron el acuerdo el mismo día, tomaron edificios gubernamentales, amenazaron con más violencia y depusieron a Yanukovych al día siguiente. Snidos apoyó el golpe y extendió inmediatamente el reconocimiento al nuevo gobierno. En mi opinión, esta fue una operación estándar de cambio de régimen encubierta dirigida por la CIA, de las cuales ha habido varias docenas en todo el mundo, incluyendo 64 episodios entre 1947 y 1989, meticulosamente documentados por la profesora Lindsay O'Rourke. Las operaciones de cambio de régimen encubiertas, por supuesto, no están realmente ocultas a la vista, pero el gobierno de los Estados Unidos niega vehementemente su papel. Mantiene todos los documentos altamente confidenciales y sistemáticamente manipula al mundo. No crean lo que ven claramente con sus propios ojos. Los Estados Unidos no tuvieron nada que ver con esto. Sin embargo, los detalles de las operaciones eventualmente emergen a través de testigos presenciales, denunciantes, la liberación forzada de documentos bajo la Ley de Libertad de Información, la desclasificación de papeles después de años o décadas, y memorias, pero todo demasiado tarde para una verdadera rendición de cuentas. En cualquier caso, el golpe violento indujo a la región del Donbass de etnia rusa en el este de Ucrania a separarse de los líderes del golpe, muchos de los cuales eran nacionalistas extremistas rusófobos, y algunos en grupos violentos con un historial de vínculos con la SS nazi en el pasado. Casi de inmediato, los líderes del golpe tomaron medidas para reprimir el uso del idioma ruso, incluso en el Donbass de habla rusa. En los meses y años siguientes, el gobierno en Kiev lanzó una campaña militar para retomar las regiones separatistas, desplegando unidades paramilitares neonazis y armas estadounidenses. En el transcurso de 2014, Putin pidió repetidamente una paz negociada, lo que llevó al Acuerdo de Minsk II en febrero de 2015, basado en la autonomía del Donbass y el fin de la violencia por ambas partes. Rusia no reclamó el Donbass como territorio ruso, sino que pidió autonomía y la protección de los rusos étnicos dentro de Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el Acuerdo de Minsk II, pero los neoconservadores estadounidenses lo subvirtieron en privado. Años después, la canciller Angela Merkel soltó la verdad. El lado occidental trató el acuerdo no como un tratado solemne, sino como una táctica dilatoria para dar tiempo a Ucrania para fortalecer su poder militar. Mientras tanto, alrededor de 14,000 personas murieron en los combates en Donbass entre 2014 y 2021. Tras el colapso definitivo del Acuerdo de Minsk II, Putin volvió a proponer negociaciones con Estados Unidos en diciembre de 2021. Para ese momento, los problemas iban más allá de la ampliación de la OTAN e incluían cuestiones fundamentales de armamento nuclear. Paso a paso, los neoconservadores estadounidenses habían abandonado el control de armas nucleares con Rusia, con Estados Unidos abandonando unilateralmente el Tratado de Misiles Antibalísticos, ABM, en 2002, colocando misiles Aegis en Polonia y Rumania desde 2010 en adelante, y retirándose del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019. En vista de estas preocupaciones graves, Putin puso sobre la mesa el 15 de diciembre de 2021 un borrador de tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa sobre garantías de seguridad. El tema más inmediato sobre la mesa, artículo 4 del borrador del tratado, era el fin del intento de Estados Unidos de expandir la OTAN a Ucrania. Llamé al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, a finales de 2021 para tratar de convencer a la Casa Blanca de Biden de entrar en las negociaciones. Mi principal consejo fue evitar una guerra en Ucrania, aceptando la neutralidad de Ucrania, en lugar de la membresía en la OTAN, que era una línea roja brillante para Rusia.
La Casa Blanca rechazó rotundamente el consejo, afirmando de manera notable y obtusa que la ampliación de la OTAN a Ucrania no era asunto de Rusia. Pero ¿qué diría Estados Unidos si algún país en el hemisferio occidental decidiera albergar bases chinas o rusas? Diría la Casa Blanca, el Departamento de Estado o el Congreso: eso está bien, es un asunto que solo concierne a Rusia o China y al país anfitrión. No, el mundo casi llegó al Armagedón nuclear en 1962, cuando la Unión Soviética colocó misiles nucleares en Cuba y Estados Unidos impuso una cuarentena naval y amenazó con la guerra a menos que los rusos retiraran los misiles. La alianza militar de Estados Unidos no pertenece a Ucrania, al igual que las fuerzas militares rusas o chinas no pertenecen cerca de la frontera de. La cuarta oferta de Putin para negociar llegó en marzo de 2022, cuando Rusia y Ucrania casi cerraron un acuerdo de paz solo semanas después del inicio de la operación militar especial de Rusia que comenzó el 24 de febrero de 2022. Rusia, una vez más, buscaba una gran cosa: la neutralidad de Ucrania, es decir, sin membresía en la OTAN y sin albergar misiles estadounidenses en la frontera de Rusia. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, aceptó rápidamente la neutralidad de Ucrania, y Ucrania y Rusia intercambiaron documentos con la hábil mediación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. Luego, de repente, a finales de marzo, Ucrania abandonó las negociaciones. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, siguiendo la tradición británica de belicismo antirruso que se remonta a la Guerra de Crimea, 1853, voló a Kiev para advertir a Zelensky sobre la neutralidad y la importancia de que Ucrania derrote a Rusia en el campo de batalla. Desde esa fecha, Ucrania ha perdido alrededor de 500,000 muertos y está contra las cuerdas en el campo de batalla. Ahora tenemos la quinta oferta de negociaciones de Rusia, explicada clara y convincentemente por el propio Putin en su discurso a los diplomáticos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 14 de junio. Putin expuso los términos propuestos por Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Ucrania debería adoptar un estatus neutral, no alineado, ser libre de armas nucleares y someterse a la desmilitarización y desnazificación, dijo Putin. Estos parámetros fueron ampliamente acordados durante las negociaciones de Estambul en 2022, incluyendo detalles específicos sobre la desmilitarización, como los números acordados de tanques y otros equipos militares. Llegamos a un consenso en todos los puntos. Ciertamente, los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos de habla rusa en Ucrania deben ser plenamente protegidos, continuó. Las nuevas realidades territoriales, incluyendo el estatus de Crimea, Sebastopol, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Jersón y Zaporilla como partes de la Federación Rusa, deben ser reconocidas. Estos principios fundamentales necesitan ser formalizados a través de acuerdos internacionales fundamentales en el futuro. Naturalmente, esto implica la eliminación de todas las sanciones occidentales contra Rusia también. Permítame decir unas palabras sobre la negociación. Las propuestas de Rusia ahora deberían ser respondidas en la mesa de negociaciones con propuestas de Estados Unidos y Ucrania. La Casa Blanca está completamente equivocada al evadir las negociaciones solo por desacuerdos con las propuestas de Rusia. Debería presentar sus propias propuestas y ponerse a trabajar en la negociación para poner fin a la guerra. Hay tres cuestiones fundamentales para Rusia: la neutralidad de Ucrania, no ampliación de la OTAN, que Crimea permanezca en manos rusas y los cambios de fronteras en el este y sur de Ucrania. Los dos primeros son casi seguramente no negociables. El fin de la ampliación de la OTAN es el casus belli fundamental para Rusia, ya que Crimea ha sido el hogar de la flota rusa al Mar Negro desde 1783 y es fundamental para la seguridad nacional de Rusia. El tercer tema central, las fronteras del este y sur de Ucrania, será un punto clave de las negociaciones. Estados Unidos no puede pretender que las fronteras son sacrosantas después de que la OTAN bombardeó Serbia en 1999 para ceder Kosovo y después de que Estados Unidos presionó a Sudán para ceder Sudán del Sur. Sí, las fronteras de Ucrania serán redibujadas como resultado de los 10 años de guerra,
la situación en el campo de batalla, las decisiones de las poblaciones locales y las concesiones hechas en la mesa de negociaciones. Biden necesita aceptar que las negociaciones no son un signo de debilidad. Como dijo Kennedy, nunca negocies por miedo, pero nunca temas negociar. Ronald Reagan describió famosamente su propia estrategia de negociación usando un proverbio ruso: confía pero verifica. El enfoque neoconservador hacia Rusia, delirante y arrogante desde el principio, yace en ruinas. La OTAN nunca se ampliará a Ucrania y Georgia. Rusia no será derrocada por una operación encubierta de la CIA. Ucrania está siendo horriblemente ensangrentada en el campo de batalla, perdiendo a menudo 1,000 o más muertos y heridos en un solo día. El fallido plan de juego neoconservador nos acerca más al Armagedón nuclear. Sin embargo, Biden sigue negándose a negociar. Tras el discurso de Putin, Estados Unidos, la OTAN y Ucrania rechazaron firmemente las negociaciones una vez más. Biden y su equipo aún no han renunciado a la fantasía neoconservadora de derrotar a Rusia y expandir la OTAN a Ucrania. El pueblo ucraniano ha sido engañado una y otra vez por Zelensky, Biden y otros líderes de los países de la OTAN, quienes dijeron falsamente y repetidamente que Ucrania prevalecería en el campo de batalla y que no había opciones para negociar. Ucrania está ahora bajo la ley marcial. Al público no se le da voz sobre su propia masacre. Por la supervivencia misma de Ucrania y para evitar una guerra nuclear, el presidente de los Estados Unidos tiene una responsabilidad primordial hoy: negociar.